Game Overs es el más reciente piloto de Glitch, una serie que tardó 13 años en ver la luz, tuvo un piloto anterior que no generó mucho éxito, y rescata a una serie un tanto más antigua, siendo esta la de los Aprendosaurios. Y si bien podría resumirles el piloto a mi estilo, siento que eso ya lo hicieron muchas personas. Yo por mi parte me centraré en analizar lo que ya se nos mostró, y especialmente contar la historia que le precede a este piloto, lo que viene a futuros, y sí, responderemos a la estúpida polémica que se formó estos días. Empecemos con los Aprendosaurios. Según lo que investigué, esta era una serie de humor negro que parodiaba los programas infantiles, y que fue subida a la página de Newgrounds. Y sí, pese a ser una serie muy antigua, se nota que el creador le tiene un gran aprecio, pues Goebbels fue rescatado para sus siguientes proyectos. Y créanme, nada hace que me guste más una serie o un personaje que ver el aprecio y respeto que le tienen sus creadores. Por algo me encantan Velos y el resto de los personajes clásicos de la hemeroteca del buitre. Ahora bien, también hace poco se liberó el primer piloto de Game Overs, el cual no se compara con lo que terminamos viendo esta semana, pero sí senta un poco las bases y tenía potencial. El cual lamentablemente nadie vio en su momento porque el creador aclaró que sí mostró el piloto en muchos lados y todos lo mandaron a la verga hasta que llegó con Glitch. Lo más interesante de esto es que esta es la primera aparición de Flappers, un personaje del que hablaremos más adelante, quien junto con Goebbels iban a ser los protagonistas de esta versión, la cual nunca vio la luz pero se abrió paso a la siguiente. Aquí es donde entramos a la actualidad. El asombroso circo digital estaba a nada de terminar, y Glitch ya nos había estado presentando próximos estrenos. Pero llegarían con otro, una gata antropomórfica con una mochila en forma de pelota. Solo eso se necesitó para captar la atención del público, que solo aumentaría con la llegada de un tráiler. Sí, todo parte por el principio, y es que vemos el mundo de Aprendosaurios. Sin embargo, pasó de ser esos diseños simples y minimalistas que buscaban contar una historia, a ser personajes más vivos y con más estilo cartoon. Además de que ahora, en vez de ser una serie, en el contexto del piloto es un videojuego. Derrotan al villano y en ese momento llegan Kit y Kabudul, pero ya es demasiado tarde. El mundo se empieza a destruir y los personajes mueren de formas bastante sangrientas, siendo Goebbels el único sobreviviente. De ahí pasamos a varias escenas y todo fue teorías y expectativas hasta el pasado 15 de mayo. El piloto centra las bases de todo este conflicto. Esto se basa en una especie de multiversos donde cada mundo es un videojuego distinto. En estos, el objetivo principal es el que pasa en todos los juegos, el héroe vence al villano y termina el juego, pero lamentablemente el Game Over también implica el final de ese mundo con una destrucción de este y sus personajes. Eso siendo comprobado por Kit, quien tuvo que ver morir a toda su familia tras derrotar a la villana de su juego, teniendo a Kabudul como único vestigio de aquella vida que jamás volverá. Siendo un tema interesante porque desde aquí y durante el piloto se nota que esto generó un trauma en Kit, que la hace sentirse culpable por lo que le pasó a su gente, paranoica por perder lo poco que le queda, y especialmente dolida cuando no logra salvar a otros mundos y los tiene que ver morir. Siendo salvado por un personaje con una estética muy interesante, me recuerda a un personaje de Final Fantasy. El que desde el primer minuto podamos entender la psicología y complejidad de la protagonista, habla muy bien de la serie, y lo mejor es que todo esto sin tanto diálogo aburrido, o el mucho texto. Adoro las series que aprovechan el muestra, no cuentes y nos den tanto contenido en la misma duración que cualquier otra serie. Aunque eso sí, siento que desaprovecharon un poco la oportunidad de ampliar lo que se nos mostró en los trailers con el mundo de Goebbels, pero ya veremos si esto lo hacen en otro episodio. Más que nada lo digo porque la escena parecía más un preámbulo y ni siquiera tenía doblaje dentro del tráiler. Y aquí simplemente Goebbels está en la nave junto a Kit y Kabudul, así que si no te viste el tráiler de momento te estás perdiendo lore. Veamos si más adelante aprovechan dicho lore, porque lo que se vio de Goebbels en este episodio demuestra que da para más este personaje. Pues al ser un Aprendosaurio logra no solo adquirir conocimiento, también logra implementar mejores aptitudes y habilidades, haciendo un contraste con el inicio, donde literalmente estaba aprendiendo de un juego para niños que tenía en su tablet. ¡Qué desperdicio de espacio! ¿Qué sentido tiene todo esto si no vamos a salvar a quienes podamos? A ver ya, Kit, no vamos a salvar a nadie en esta misión de exploración secundaria y pedorra que te encargó Dusk. Para que lo sepan tanto tú como Dusk, Goebbels no es un inútil. Es un aprendiosaurio y tiene enormes dotes de lectura y escritura. ¡De huevos! Va a escribir un lindo texto en nuestras lápidas cuando nos maten por su culpa. Ya estuvo bueno. No, claro que no. Por Dios, es un tiranosaurio. Se supone que eso se tragan gente viva. Danny es un dinosaurio que vive en Sinaloa. Cuando escucha al Commander se altera y extorsiona. ¡Es Rosita, Kit! Ay, qué pesado, Kabudul.
Es magenta. Ahora bien, también se nos presentan a los villanos, que quieren ayudar a los héroes a ganar sus misiones para que así los planetas se destruyan, pues esto desprende una energía que según el villano, los ayudará a recuperar todo lo que les quitaron. Si bien la explicación es algo ambigua, al mismo tiempo también es interesante y da paso a muchas teorías. Además de que nos presentan la idea de que todos los malos también son personajes que precisamente perdieron también sus hogares y ahora trabajan por un objetivo en común. Me encanta cuando los villanos tienen motivaciones y no son simplemente malos porque sí, estúpidos o unos berrinchudos. Y si bien no amplían el lore de Goebbels, más allá de lo que ya se explicó, si nos presentan a Flappers y su mundo. ¡Ay, ay, ay, ay! Como este es engañado por los villanos para que derrote a su enemigo Snappers. En la mente de Flappers él simplemente está tratando de proteger a su pueblo de un villano que los atormentó por mucho tiempo. Sin embargo esto termina siendo contraproducente, pues cuando finalmente lo logra tiene que sufrir el mismo destino que Kit. Su mundo volviéndose pedazos, dándose cuenta de que no podrá salvar a los que ama, ya no hay un mañana para ellos. Y la frase más desgarradora, yo hice esto y sí, él como Kid le da un discurso de que hizo lo que creía correcto y que esto no era su culpa, tiene un peso al entender que esas palabras también se las dice a sí misma. Y si bien Flappers sí se une al equipo de los héroes, Snappers es invitado a la cruzada de los villanos, pero a este no le hizo ni puñetera gracia que destruyeran su mundo y al final lo terminan eliminando porque se puso de alzado con el líder. Ahora bien, para no dejar tirado ese dato, muchos de los soundtracks que se escuchan en el episodio seguramente les recordarán a los del juego de Banjo-Kazooie. Y no es que estén usando soundtrack del juego. Lo que pasa es que el compositor del juego fue quien se encargó de crear pistas originales para este piloto y realmente se nota el mismo talento y cariño que puso al hacer el soundtrack de Banjo-Kazooie. Ahora bien, como sabrán, en este tipo de proyectos siempre hay una persona que se queja por alguna pendejada y lamentablemente Game Overs no fue la excepción, y es por eso que decidí incluir esta mini sección en el video donde explicaremos que los gringos se arden mucho. Verán, esto me parece la hipocresía en su máximo esplendor, pero para que entiendan por qué recordemos lo que ha pasado estos últimos años. Una de las quejas más grandes que tuvo She-Ra y las princesas del poder fueron los diseños de personajes, pues nadie se detuvo a analizar que cada personaje tenía un diseño de cuerpo único, lo que les hizo levantar una ceja era que los diseños no parecían tener género, y en pocas palabras que no se la podrían jalar con los personajes femeninos de la serie. Pero bueno, ese es el detalle, más de una ocasión la gente se ha quejado de incoherencias en diseños, actores y hasta en belleza, no les importa una animación fluida, ni un guión original, y todos los que se dejaron comprar por la temporada 2 de Azbin Hotel solo por los diseños de los personajes me prueban lo que digo. Y aquí es donde entra la hipocresía. La queja directa es una supuesta misoginia que solo existe en su imaginación porque los dos personajes femeninos que tienen más importancia en el piloto andan en bikini la mayor parte de este. A estas personas no les interesa que lograron unos increíbles diseños sin comprometer la animación o la increíble carga psicológica que tienen tanto los personajes principales como los villanos. No, solo se centran en quejarse por algo que tiene sentido en la historia porque es el mundo de Flappers, es un mundo con temática de playa. Además no se me olvida que fueron ustedes mismos quienes andaban cagando el palo, porque hicieron a Ragata Plana en el episodio de playa del asombroso circo digital. Y esta vez estoy con Jared, el creador de Campamento Desventura, y este es un consejo que todo creador de series independiente debe seguir: a veces es mucho mejor ignorar las críticas sin sentido porque sin importar lo que hagas nunca tendrás felices a todos. Al final del día esas personas y la gente que dice que las series para adultos actuales tienen una carga emocional similar a la de series infantiles antiguas. Tiene algo de verdad, pero no significa que el contenido adulto se esté infantilizando, lo que significa es que las series infantiles cada día son más estúpidas y realmente pocas son las que vale la pena seguirle poniendo a los niños. Al punto que mi sobrina está más encariñada con Dumbo que con esos personajes basura de la actualidad. Y este argumento me parece igual de hipócrita porque de nuevo solo ven la superficie y ya se creen con el derecho de criticar cosas que ni siquiera entendieron. Pero bien que son los primeros en apoyar series para adultos que su único atractivo son las groserías y el humor grotesco, nada de tramas interesantes ni chistes inteligentes, y su única justificación para si apoyar estas basuras es el supuesto entretenimiento. Pero yo no le veo lo divertido a estas series que solo te pudren el cerebro. Sin embargo, no quiero acabar el video con una nota amarga. Veamos las cosas por el lado amable.
Pues esta serie logró unir a todos los gamers en una utopía. Tras este piloto todos los gamers decidieron hacer a un lado sus diferencias y se unieron para teorizar y crear un montón de contenido donde Kit ayuda a los villanos de diferentes videojuegos para salvar su mundo. Siendo increíble y hermoso como tanto los gamers como la comunidad de fanarts lograron ver lo bueno de esta serie y se unieron para crearle contenido. Y aún hay gente capaz de apreciar el verdadero talento. Al final del día, el problema no es el bikini de Kit o el diseño de Flappers. El problema es una audiencia hipócrita que ya no sabe distinguir el arte del ruido. Se han acostumbrado tanto a consumir series supuestamente adultas que solo pudren el cerebro con humor grotesco, y a ver cómo la televisión infantil actual se vuelve cada vez más estúpida, que cuando un creador independiente les entrega una obra con carga emocional, respeto al espectador y ambición visual, no saben cómo reaccionar y prefieren inventarse polémicas en su imaginación. Por mi parte, prefiero 1000 veces quedarme con proyectos que tengan el alma de los clásicos con los que crecimos, el respeto por la historia de los videojuegos y el valor de no tomar al público por tonto. Pero al final, la última palabra la tienen ustedes. ¿Qué piensan del piloto de Gameoverse y de todo este ardor en redes? Los estaré leyendo en la caja de los comentarios.